Ah, ya, perfecto. Y ya te dice host. Así tú puedes ir aceptando la gente. Sí, para que tú no te distraigas. Ujú. Pero creo que ya son casi 9:05. Ok. Podríamos empezar porque en el día también hay otras capacitaciones de otros operadores, entonces para poder Ok. Sí, ya terminar estás un con... poco larga, entonces Ah, podemos ir entonces empezando. ya, mejor empieza, por favor. Ok. Voy Y a bueno, poner mi video, la cámara solo un momento como para que me conozcan, porque sí, está la perfecto, internet se claro, pone súper lenta está cuando, bien. cuando ponemos video. Entonces, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Carlos por su invitación. Les vamos a presentar, bueno, yo soy Alejandro Buitrago, yo estoy basado en Bogotá, Colombia, y desde aquí manejo todo el mercado del área andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hacemos la promoción de PTP Mundo Maya, que es un operador receptivo que se encuentra ubicado en Guatemala. Ellos, pues su fuerte obviamente es todo el destino Guatemala. Sin embargo, tienen planes combinados con otros países, por ejemplo, empezando desde México. La especialidad obviamente es todo el mundo maya. Hay planes que empiezan desde México, hay otros planes combinados con Honduras o con El Salvador, y también tenemos planes combinados con todo Centroamérica, empezando desde Guatemala y terminando en Nicaragua. Eh, la presentación que les voy a hacer el día de hoy se va a basar solamente en el destino Guatemala. Es un destino súper bonito, que vale la pena conocer, que muy pocas agencias ofrecen, pero que ahora que estamos buscando destinos que no hayan sido tan afectados por el COVID, pues esta es una gran oportunidad porque Guatemala, en cuanto a los temas de COVID, por ser un país no muy grande, pues también esto hace que no hayan muchos contagios y que se vaya a convertir en un destino que a las personas les vaya a llamar muchísimo la atención por el tema de seguridad o de bioseguridad. No sé si ustedes han vendido ya anteriormente Guatemala. Eh, si no, pues esta es la oportunidad de que conozcan un poquito más y se atrevan a ofrecerlo y a venderlo. Cualquier inquietud que tengan la vamos poniendo en el chat y el que de Carrusel al final me podría ayudar para contestar las preguntas que tengan acerca del destino. Ok, entonces vamos a comenzar. PTP Mundo Maya es un operador turístico que tiene más de 15 años en el mercado. De hecho, nosotros empezamos a trabajar muy bien todo este tema de Guatemala y alrededores, también de Centroamérica. Somos muy bien conocidos. Los dueños de PTP Mundo Maya son españoles y uno de sus mercados más fuertes es el europeo, especialmente España e Italia. Y recientemente, desde hace varios años, empezaron a trabajar muy bien lo que es el mercado de pasajeros desde Argentina, desde Brasil y desde Chile, y también les ha ido súper bien y ha crecido bastante. A partir del año pasado empezamos a promocionarlo en los países de la región andina como Colombia, Ecuador y Perú. Y pues aquí estamos en este proceso de promoción del país como tal y pues de los servicios que ofrecemos nosotros a través del tour operador PTP Mundo Maya. Guatemala, para los que no saben, pertenece a América Central. De hecho, es el último país. No sé en Perú, pero en Colombia, en el colegio nos enseñaban que México era parte de Centroamérica, pero resulta que no. México es Norteamérica, entonces Centroamérica en realidad empieza desde Panamá y termina en Guatemala. Guatemala es el país que está justo al lado de México. De hecho, Guatemala era muy grande anteriormente. Toda la zona de Yucatán, la península de Yucatán y la parte de Chiapas de México de, eh, era parte de Guatemala.
Lo que pasa es que se fueron separando, decidieron ser parte de México y no de Guatemala, y por eso Guatemala cada vez se fue achicando un poco hasta quedar como actualmente la conocemos. Otros países Perdóname, Alejandro, no sé si tu presentación tiene que seguir pasando, se ha quedado en una diapositiva, ¿esto está bien? No, 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 ahí está, no le he Ah, pasado. Si ustedes ven en el mapa, nosotros también, Guatemala está colindando con Belice, con El Salvador aquí en esta parte de abajo, que es el país más pequeño de Centroamérica, y con Honduras. Esto también hace que sea muy fácil movernos, ya sea en avión o incluso por carretera, porque si nosotros vamos en carretera desde Ciudad de Guatemala hasta San Salvador, que es la capital del Salvador, son solamente 4 horas en carro. Entonces, en realidad, los trayectos a través de Centroamérica son bastante cortos. Ahora, si nosotros nos movemos desde México hasta la parte de Guatemala, aquí sí ya es necesario tomar un vuelo internacional puede ser desde Cancún o desde Mérida, hasta alguno de los aeropuertos de Guatemala, especialmente pues Ciudad de Guatemala, que es el principal. Información general de Guatemala, pues la extensión es de 108.000 kilómetros cuadrados, una población total de casi 17 millones de habitantes. De hecho, de Centroamérica, después de Panamá, es una de las economías que más se mueve y hace que también la ciudad sea una de las más caras que se encuentran en Centroamérica. Sin embargo, los planes que nosotros conseguimos en Guatemala son bastante económicos. Tenemos muy buenos planes que empiezan de 5 días desde $650 aproximadamente por persona en acomodación doble. La división política de Guatemala está en 22 departamentos y 340 municipios. Los municipios son ciudades. No sé cómo lo manejen en Perú. En Colombia se maneja exactamente igual, por departamentos y municipios. Otra parte importante que deben conocer es la moneda local, se llama quetzal. Y para los que no saben qué es un quetzal, es un lorito, es un pájaro verde con una cola larguísima. Ahora buscamos una fotografía, o si ustedes pueden en este momento googlear y buscar un quetzal, es el ave nacional de Guatemala y así también se llama la moneda. Para que se hagan una idea de los costos, el cambio de $1 hacia un quetzal es de 7.80. El idioma oficial es el español, pero hay más de 24 idiomas mayas. Esto es importante porque dentro de Guatemala la mayoría de la población aún sigue siendo maya, descendientes de los mayas, y hay más de 60 tribus diferentes de los mayas que todavía existen y que hacen que sea una experiencia totalmente diferente, cultural e inolvidable cuando visitamos Guatemala. El clima es primaveral. Si ustedes han tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, Medellín en Colombia, para hacer una comparación, es muy parecido el clima. Es templado y más o menos cálido. Las épocas donde se encuentran un poco de lluvias es entre mayo y octubre, que sería mitad de año. Sin embargo, pues no son lluvias fuertes. No es que no vayan a visitarnos entre mayo y octubre porque de pronto hay muchas lluvias. No, esto no sucede. Las lluvias son pocas. Entonces, es un clima bastante agradable todo el año. Y entre noviembre y abril también tenemos las mejores, los días más soleados. Vamos a hablar de cada uno de los diferentes destinos que tenemos, empezando por Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, pues, es la capital. Aquí vemos la plaza principal, la plaza donde se encuentra también el Palacio de Gobierno. Guatemala es una de estas ciudades bastante modernas.
Está dividida en zonas. De hecho, la zona 11, que es la que nosotros vemos en la fotografía, es la zona que está más cerca del aeropuerto y es la zona más próspera y donde están los mejores hoteles. Sin embargo, nuestros programas normalmente, cuando nosotros llegamos a Ciudad de Guatemala, los transfers o los traslados son directamente hasta Antigua Guatemala, que es el principal destino que tenemos para ofrecer en el altiplano. Si el pasajero quiere de pronto hospedarse 1 o 2 noches adicionales en Ciudad de Guatemala, también lo puede hacer, ya para un tema más de negocios o cultural. Pero tengan en cuenta que Ciudad de Guatemala normalmente no está incluida dentro de los programas que nosotros ofrecemos. Los programas empiezan siempre desde Antigua Guatemala, que ya lo vamos a ver más adelante. Está la zona 11, donde están ubicados los mejores hoteles. Algunos de los hoteles con los que trabajamos ya se los muestro. Este es el Palacio de Gobierno, donde se encuentra el presidente, y es la plaza principal de la ciudad de Guatemala con su catedral, que ya la habíamos visto. ¿Cuáles son algunos de los hoteles que nosotros ofrecemos? Tenemos el Westin Camino Real. Algo importante, y antes de empezar a hablar de hoteles, es que PTP Mundo Maya solamente ofrece hoteles desde 4 estrellas en adelante. Tenemos el Hotel Barceló, Guatemala City, y tenemos también el Hotel Radisson, que sería el hotel, la opción 5 estrellas dentro de Ciudad de Guatemala. Ahora empezamos la Antigua Guatemala. Antigua Guatemala pues sería de los destinos que más gustan dentro del país. También para el tema en Centroamérica pues está lleno de volcanes, y justamente aquí en Ciudad de Guatemala está rodeado de 3 volcanes, y que hacen que la experiencia sea bastante interesante y podamos tomar unas fotografías y ver unos paisajes también muy bonitos que están adornados al fondo por estos volcanes, que tenemos el volcán de agua y el volcán de fuego, que son los que más están cerca y que podemos ver desde Ciudad de Guatemala. Aquí estamos en el Cerro de la Cruz con una panorámica del volcán de agua y además de Ciudad de Guatemala. Esta es una calle principal que estamos en Antigua Guatemala. Antigua Guatemala tiene muchos conventos, y de hecho en esta zona, en esta fotografía vemos el reloj o el arco, que es una fotografía obligada cuando nosotros estamos visitando Antigua Guatemala. Si ustedes, por ejemplo, ven folletos de promoción turística del país, siempre van a encontrarse con este arco. Al lado derecho había un monasterio y al lado izquierdo había un seminario de sacerdotes, y cuenta las historias que en este arco era donde las monjitas y los curitas se encontraban en las noches. En la actualidad, al lado derecho, el monasterio se convirtió en un hotel, y al frente hay restaurantes y bares. De hecho, aquí tenemos uno de los bares más importantes de la ciudad que vale la pena visitar cuando estamos en Antigua Guatemala. Nosotros nos caracterizamos en PTP Mundo Maya por ofrecer servicios siempre con guía. Sin embargo, si el pasajero quiere un programa un poco más económico, también tenemos diferentes programas que se llaman A Su Aire. Cuando nuestros programas tienen la palabra a su aire, quiere decir que no van con guía, sino que el pasajero compra los servicios de traslados y de hotel, pero va a hacer las visitas por su cuenta. De resto, todos nuestros programas van con un guía, por eso se requiere mínimo de 2 personas en adelante para poder prestar el servicio. Aquí vemos uno de nuestros guías haciendo el tour, el City Tour a través de Antigua Guatemala. Algo también importante que tiene que ofrecer el país es el tema de las artesanías. Muchas de las artesanías se hacen en Guatemala, y de hecho se venden a otros países como México. México se preocupa más por vender las artesanías que propiamente hacerlas. Los indígenas guatemaltecos se dedican principalmente a la artesanía, y se pueden conseguir diferentes opciones aquí en Antigua Guatemala y en diferentes ciudades del país. Ahorita más adelante vamos a ver otra ciudad que se llama, o un pueblo que se llama Chichicastenango, que es un pueblo indígena bastante representativo.
Aquí vemos la plaza principal de Antigua Guatemala. De hecho, se conservan algunas de las tradiciones del país. Por ejemplo, en esta zona donde están las galerías, que está llena de tiendas, cada hora tienen una persona que está diciendo la hora. Esto se utilizaba mucho en la época de la colonia y aún se sigue utilizando. Una persona que siempre nos va a indicar cada hora la hora. Entonces así no necesitamos reloj, básicamente. Esa es parte de Antigua Guatemala. También tenemos tours en helicóptero. Estos tours son tours panorámicos en la ciudad de Antigua Guatemala y tienen costo adicional. Estos no están incluidos en ninguno de los programas. Se ha manejado muchísimo para incentivos, por ejemplo, o familias grandes que quieran hacer estos recorridos en helicóptero por encima de Antigua Guatemala para tener una excelente vista de la ciudad. Al fondo vemos el volcán de agua. Algo importante es que está el volcán de agua y está el volcán de fuego. El volcán de agua lo llaman así porque cuando en los momentos en que entraba en erupción se derretía parte del hielo con el que contaba e inundaba las zonas cercanas. El volcán de fuego es un volcán que siempre está activo, entonces nosotros cuando estamos visitando la ciudad alcanzamos a ver fumarolas que salen desde el volcán de fuego, pero esto no representa ningún peligro para la población y para los visitantes, entonces pues no se preocupen. Otra cosa importante que hay que anotar de Antigua Guatemala fue la primera capital que tuvo el país, pero siempre fue azotada por diferentes terremotos, lo cual hacía que tuvieran bastantes problemas, que se destruyera la ciudad y los españoles decidieron moverse a lo que es la ciudad de Guatemala en la actualidad, que básicamente son solamente 45 minutos de recorrido. Está muy cerca de la ciudad de Guatemala a Antigua Guatemala. Por eso es que nuestros transfers, cuando recogen los pasajeros en el aeropuerto La Aurora, que es el aeropuerto internacional de la ciudad de Guatemala, nos lleva inmediatamente hacia Antigua y no nos hospedamos en la ciudad. Aquí vemos otra vez otra fotografía desde el Cerro de la Cruz, con el volcán de agua al fondo. Tenemos la Catedral de Antigua. De hecho, si nosotros entramos a la catedral, solamente está construida una parte. La catedral fue destruida en el último terremoto en el siglo XIX. Y en la parte de atrás, si nosotros nos vamos por un lado de la catedral, vamos a poder ver las ruinas de la antigua catedral, que era bastante grande. Si nosotros entramos a la actual por la puerta del frente, solo vamos a ver un pedacito de lo que es la iglesia. Va a ser bastante pequeñita, entonces recomendamos que cuando los pasajeros estén visitando la catedral, aparte de conocer la parte principal, entren por la parte de atrás, que ahí van a ver las ruinas y se van a dar cuenta qué tan grande era la iglesia. Guatemala también es reconocido a nivel mundial por el café. No es tan rico como el colombiano, mentiras. Nosotros los colombianos nos consideran por tener el café más suave del mundo, que es otra cosa, no el mejor café, sino el café más suave del mundo, pero Guatemala, y al igual que otros países como Jamaica, por ejemplo, tienen muy buen café. Cerca de Antigua Guatemala hay diferentes haciendas cafeteras y tenemos también la opción de la experiencia cafetera en Guatemala, en donde nos hospedamos en una de estas haciendas y además nos enseñan todo el tema del proceso del café. Tenemos tours hacia el volcán de agua. Estos tours son adicionales, se pueden comprar adicional, se pueden solicitar. El recorrido es 2 horas de subida y 2 horas en el regreso. Entonces, para las personas que estén interesadas, pues les debe gustar caminar y además tener un buen
nivel físico para poder hacer el recorrido de 4 horas hasta arriba y luego regresar a Antigua Guatemala. Este recorrido se hace desde Antigua Guatemala, que es donde estamos más cerca de los volcanes. Aquí vemos una fotografía ya más cerca de la cima del volcán. Para planes de bodas, también es un destino bastante escogido por los hoteles. Los hoteles, como son tipo colonial, hacen que la experiencia de una boda también sea mucho más mágica que de pronto en el Caribe o en otras zonas. Entonces tenemos paquetes de bodas para aquellos que estén interesados. Algunas haciendas y hoteles hacienda que están dentro de la ciudad de Antigua Guatemala, tienen su propia iglesia, así que todo lo pueden hacer en el mismo lugar sin necesidad de hacer ningún tipo de recorrido. Si ustedes ven, la decoración es bastante colorida. Esto caracteriza mucho la cultura maya en Guatemala. Les recomiendo, por favor, si pueden poner el micrófono para que no se nos interfiera la presentación y además así no escuchar los secretos de los demás agentes de viajes, porque a veces uno... Impresionantes. Ok. Entonces, continuando con la presentación. La Semana Santa es la temporada más alta de todo el año para Guatemala, especialmente pues en Antigua. Hay estas procesiones con estas exhibiciones que pesan toneladas. Si ustedes ven, son muchas personas las que tienen que moverlas y alrededor hay otras que están haciendo relevo porque todo el recorrido no lo pueden hacer las mismas personas. Cada vez que alguien se cansa, alguien del relevo los va reemplazando. Entonces, Semana Santa es una de las más pintorescas que hay alrededor del mundo. Además, tienen una tradición muy bonita que son los famosos tapetes de acerrín. Ellos empiezan a construirlos desde un día antes en las calles. De hecho, desde un año antes se acaba la Semana Santa y empiezan a inventarse o a idear cuál sería el diseño de los tapetes de acerrín para el próximo año. Nosotros como turistas, si nos hospedamos en Antigua Guatemala ayudar en la construcción de estos tapetes. Probablemente no duran mucho, solamente duran un día. Al otro día ya los recogen, barren y botan todo el acerrín, pero es una experiencia bastante bonita. ¿Cuáles son los diferentes hoteles con los que nosotros trabajamos en Antigua? Tenemos el Hotel Casa Santo Domingo, que es un hotel 5 estrellas. Es interesante porque aquí había una fábrica de velas. Hoy en día es un hotel, pero las áreas comunes del hotel están totalmente iluminadas con velas. Tienen también su propia fábrica de velas. Si yo no estoy hospedado en el Hotel Santo Domingo, igual recomendamos a los pasajeros que entren por su cuenta para recorrer las zonas comunes, que es bastante bonito. Tenemos el Hotel Camino Real Antigua Guatemala, que sería una opción 4 estrellas. 5 estrellas. Y la opción 4 estrellas tenemos el Hotel Villa Colonial. Es un hotel bastante bonito, bastante cómodo. Tenemos también Hotel El Convento, que es 5 estrellas. En este tienen un restaurante muy famoso en la ciudad que, nuevamente, si no están hospedados en el Hotel El Convento, recomendamos a los pasajeros que por lo menos vayan una de las noches a cenar. Tenemos el Hotel Palacio Doña Leonor, que es un hotel 4 estrellas también colonial. Nosotros en PTP Mundo Maya y por temas de calidad no trabajamos con hoteles 3 estrellas a menos que el pasajero lo solicite por un tema de costos, pero recomendamos que siempre sea de 4 estrellas para arriba, que son las opciones que nosotros manejamos: 4, 4,5 y 5 estrellas. Desde Antigua Guatemala pasamos a lo que es el altiplano guatemalteco.
Los recorridos en esta zona son bastante cortos, como les decía, desde el aeropuerto internacional hasta Antigua son 45 minutos y luego si nosotros nos ingresamos al altiplano donde vamos a ver el lago de Atitlán y Chichicastenango, que es lo que les voy a presentar ahora, los recorridos máximos son de 1 hora. Entonces, continuando después de visitar por un par de días la Antigua, nos dirigimos hacia Chichicastenango, que es un pueblo indígena. Para ir a este pueblo solo lo hacemos los días jueves y los días domingos, que son los días de mercado. Mientras nosotros vamos a través de las carreteras del altiplano, vamos a empezar a ver bastante montaña, lagos y algunos vestigios de la cultura maya. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una zona que se llama Isinché, que ya lo vamos a ver. Esta es la zona de Isinché. Está muy cerca entre Antigua, Guatemala y Chichicastenango. Es una zona de ceremonias y festividades. De hecho, nosotros aquí encontramos estas pirámides que no son tan altas, pero sí hay unas celebraciones bastante importantes que están ocurriendo constantemente por parte de los indígenas. Cuando nosotros estamos visitando y si de pronto coincidimos con alguna ceremonia indígena que se esté llevando a cabo, nosotros como turistas podemos participar, excepto cuando es un funeral. Cuando es un funeral, en ese momento sí no está permitido participar en la ceremonia. De resto, si nosotros nos encontramos con alguna de estas festividades, podemos participar y pasar un buen rato. Aquí empezamos a ver la cadena de volcanes. De hecho, muy cerca o justo al lado del lago de Atitlán, que está considerado como uno de los mejores o uno de los lagos más bonitos del mundo, está adornado en sus orillas por 3 grandes volcanes. Aquí vemos el volcán de Fuego. Y nos pasamos a Chichicastenango, que sería un pueblo que está a 1 hora de Antigua Guatemala. En Chichicastenango, pues aquí vemos la iglesia principal. Esta iglesia está construida sobre una pirámide maya. Como ustedes saben, en época de la colonia, los españoles, para introducir la religión católica, empezaron a construir sus iglesias encima de las pirámides que pues para los mayas eran templos ceremoniales y así convertirlos al catolicismo. Al frente de la iglesia vemos toda la parte de lo que es el mercado, como les decía, solamente los jueves y domingos, por eso nuestros programas siempre están acomodados de manera tal que cuando visitemos Chichicastenango sea cualquiera de estos 2 días para poder hacer compras y poder visitar y recorrer las diferentes calles con el mercado puesto por los indígenas. De hecho, ellos se levantan muy temprano en la madrugada y empiezan a poner sus puestos. En Chichicastenango no nos hospedamos, eh, simplemente llegamos temprano y así disfrutamos de un día en el pueblo. Esta es la parte interna de la iglesia. Si ustedes ven, colocaron unos tablones para prender las velas y así no dañar los pisos de la iglesia. Esta es parte del mercado, las artesanías que ofrecen los indígenas. En varias de las artesanías nosotros alcanzamos a ver el misticismo que se manejaba en esa transición entre la cultura maya o la religión en lo que ellos creían a la religión católica. Entonces, por eso vemos muchos santos con las caras más oscuras o con rasgos indígenas. Normalmente los jueves y domingos, que son los días de mercado, también se hacen diferentes bailes mayas que nosotros podemos apreciar mientras estamos dando una vuelta por el pueblo. Esta es la danza del palo volador, que es muy famosa también en México. De hecho, si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ir
a Cancún o a los parques de Xcaret, tienen una de estas exhibiciones. Para los indígenas mayas en Guatemala todavía se maneja mucho el tema del trueque, en el cual cambian sus verduras o lo que ellos produzcan por otros bienes que produzcan otras familias. Aquí vemos el mercado donde ocurre bastante esto. Aquí vemos turistas caminando a través del pueblo. Este es el cementerio de Chichicastenango que gusta muchísimo. Las tumbas están pintadas de diferentes colores y los colores indican cuál fue el tipo de vida que tuvo esa persona durante o mientras estuvo vivo. Por ejemplo, si está pintada de amarillo, era una viuda. Si está pintada de azul, era una persona, una mujer que estaba casada. Y si está pintada de negro, como vemos en la parte izquierda, quiere decir que esa persona no fue muy buena durante su vida. Entonces, de acuerdo al color, sabemos qué tipo de persona era. Vayan, ya se pueden ir imaginando ustedes de qué color va a ser su tumba si los enterraran aquí en el cementerio de Chichicastenango. Manejan 4 diferentes tipos de maíz, el rojo, el negro, el blanco y el amarillo. La diferencia aquí es que el rojo no lo comen porque representa la sangre y para ellos es sagrado. Ellos solamente preparan sus alimentos con el maíz amarillo, el blanco y el negro. Estos también que representan diferentes, las posiciones de ubicación o ubicaban a los indígenas. Por ejemplo, el amarillo representa la salida del sol, es el oriente. El negro representa el occidente, que es la puesta del sol. Y el blanco significa pureza y además el norte. La comida en Guatemala es muy parecida a la mexicana, solo que no es picante, pero ellos se basan en el maíz y pues también comen muchísimas tortillas y frijoles. Una de las experiencias que nosotros adicionamos en la visita a Chichicastenango es acercarnos a una granja donde hay un grupo de indígenas que nos enseñan a manejar o a producir estas tortillas. Nosotros mismos vamos a moler el maíz, luego vamos a hacer las tortillas y al final nos van a dar la prueba, nos vamos a comer las tortillas que nosotros mismos preparamos. Aquí tienen el comal para poder asar las tortillas y también tienen los morteros para moler el maíz. Aquí vemos los turistas que están aprendiendo a moler el maíz para poder hacer las tortillas. Y como les decía, pues al final también las vamos a consumir. Hay hoteles en Chichicastenango, manejamos el Santo Tomás o el Hotel Maya Inn, cualquiera de estos dos. Como les decía, los programas para Chichicastenango no incluyen alojamiento o dentro del programa no se estipula alojamiento directamente en el pueblo, sino que de aquí salimos al lago de Atitlán. Pero si algún pasajero de pronto quiere vivir más la experiencia del mercado, de pronto levantarse temprano y ver cómo es la puesta del mercado, pues puede solicitar alojamiento una noche adicional en alguno de estos dos hoteles que son con los que nosotros trabajamos en Chichicastenango. Luego de aquí nos vamos al lago de Atitlán, también está ubicado más o menos a unos 45 minutos, una hora. Es considerado el lago más lindo del mundo. Está bordeado por 3 volcanes. Aquí lo que vamos a ver son diferentes fotografías de este lago y lo más interesante es que alrededor de él hay más de 12 pueblos indígenas, cada uno tiene el nombre de un apóstol de Jesucristo, que estos cambios pues se vinieron haciendo con la colonia. Hay diferentes opciones para hospedarse. Igual nosotros hacemos tours dentro de los pueblos. Los pueblos que nosotros
normalmente visitamos es San Pedro de la Laguna y Santiago de Atitlán. Para hospedarnos nosotros siempre escogemos Santa Catarina o Panajachel, que es una zona en la cual podemos llegar en vehículo y es la zona más cercana a Chichicastenango. Aquí vemos parte de los pueblos, alcanzamos a ver lo que es Santa Catarina en esta parte de acá y Santiago, perdón, y se me lengua la traba. Panajachel, que es donde nosotros nos hospedamos en la mayoría de las veces. Al final vamos a ver los hoteles que tenemos en esta zona, también pues la parte de artesanías. Y, y les voy a hablar de Santiago de Atitlán. Nosotros nos hospedamos en Panajachel, pero desde aquí siempre nos lleva un bote atravesando todo el lago, en la mitad del lago, hasta la otra orilla donde está ubicado Santiago de Atitlán. Aquí vamos a visitar el Machimón, que es esta deidad de los mayas. Obviamente la Iglesia Católica no lo nombra santo porque es una figura pagana para ellos. Cuando ustedes estén visitando el lago de Atitlán y hagan el tour desde Panajachel hasta Santiago de Atitlán, los van a llevar a conocerlo. Si ustedes de pronto quieren vivir una experiencia diferente y hacerle alguna petición a Machimón, la exigencia de ellos es entregarle cigarrillos y licor. Es borracho y fumador, por eso es que la Iglesia Católica no lo quiere, pero los mayas sí creen muchísimo en él. De hecho, el Machimón todos los meses cambia de cuidador. La persona que se le entrega a Machimón en su casa debe crear todo un altar para él y debe cuidarlo las 24 horas del día. Incluso duerme al lado de esta persona, al lado de Machimón. Esta persona que lo cuida duerme al lado de él. Solamente se retira cuando tiene que ir al baño o cuando va a ir a comer. De resto, todo el día está cuidando a Machimón. Para ingresar a la casa de esta persona que lo está cuidando hay que pagar. Normalmente son entre 4 y 5 quetzales, que ni siquiera es $1. Y si queremos hacer una ofrenda, pues ya saben, deben llevar licor o cigarrillos. Esta persona que está cuidando durante ese mes o 2 meses a Machimón no hace absolutamente nada más y vive básicamente de las ofrendas que hacen los que lo visitan. Entonces, pues es un trabajo bastante interesante. Estos son parte de los hoteles que nosotros, con los que trabajamos en el lago de Atitlán. Tenemos Hotel Atitlán, que es un hotel 4 estrellas. Tenemos también el Hotel Porta del Lago, que es un hotel 5 estrellas. Y tenemos el Hotel Villa Santa Catarina, que es un 4 estrellas. Este es el que yo personalmente conozco. Es un hotel muy bonito que tiene unas vistas espectaculares del lago y de los 3 volcanes. Para los pasajeros más top, tenemos el Hotel Casa Palopo. Ahora, el Caribe guatemalteco. Nosotros no hablamos mucho del Caribe guatemalteco. Igual tenemos programas combinados de altiplano con el Caribe. El Caribe de Guatemala es muy pequeñito. Si ustedes van a Google Maps, se van a dar cuenta que la porción de salida hacia el mar en la parte del Atlántico del Caribe de Guatemala es muy cortico. ¿Por qué? Porque toda la parte de Belice, lo que es Belice, que pertenecía a Guatemala y que se independizó por los ingleses, pues era lo que correspondía a Guatemala como la parte de Caribe. Pero luego de que Belice se separó de Guatemala, pues a Guatemala le quedó un pedacito bien chiquitico de esta parte del Caribe. Uno de los tours cuando nosotros visitamos el Caribe guatemalteco es ir al Río Dulce, que son 45 kilómetros de largo. Hacemos todo el recorrido y desemboca en el mar. Tenemos también el castillo de San Felipe, que es una fortaleza que cuidaba a la zona de los piratas.
y que nosotros podemos visitar cuando estamos en esta zona del Caribe. Aquí vemos el río Dulce. Al final de este recorrido que nosotros hacemos del río Dulce, que pasamos por el castillo de San Felipe también, vamos a visitar la isla de los pájaros, que son estas aves endémicas que vamos a ver mucho más de cerca. ¿Cuál es la ciudad más importante del Caribe guatemalteco? Se llama Livingston. Es como transportarnos a Jamaica o a una isla del Caribe. La población en esta zona en su mayoría es población de descendencia esclava o negra. Y parte de las experiencias que nosotros tenemos cuando visitamos Livingston es una experiencia gastronómica donde nosotros mismos aprendemos a hacer el famoso ceviche guatemalteco con tostones o patacones, como los llamamos aquí en Colombia, que es el plátano verde frito. Hoteles con los que trabajamos en el Caribe guatemalteco está Hotel Villa Caribe. Este sería el único hotel con el que nosotros trabajamos porque cumple con nuestras exigencias de calidad y servicio. Ahora nos vamos a la zona de la selva. Esta ya es la última parte de la presentación, que es Petén. Como ustedes saben, pues cuando nosotros visitamos Guatemala, toda esta zona del altiplano, Antigua Guatemala, Chichicastenango y Lago de Atitlán, es muy ecológico, muy natural y además muy romántico. Como les decía, para bodas o para lunas de miel se vende muy bien, pero para aquellos que están en búsqueda de conectarse un poco más con la cultura maya. De hecho, si nosotros comparamos Guatemala con México, Guatemala tiene muchísimos más sitios arqueológicos. Guatemala tiene alrededor de 1000 sitios arqueológicos de los mayas, mientras que México solamente cuenta con 48. ¿Cuál es la diferencia? Que México tiene todo el presupuesto para la promoción turística, mientras que Guatemala no. Pero ahora que ustedes están en esta presentación, pues saben que Guatemala tiene muchísimo más para descubrir en cuanto a la cultura maya. Para llegar a Petén, sí es necesario llegar en un avión, en un vuelo doméstico desde Ciudad de Guatemala. Dura solamente 45 minutos porque estamos muy cerca. Si nos vamos en carro, que lo podemos hacer, son 8 horas de trayecto. Por eso recomendamos que siempre incluyan el traslado aéreo desde Ciudad de Guatemala hasta Petén, la zona de la selva y la zona arqueológica. Los vuelos, dependiendo de la temporada, están entre 140 a $250 por persona, ida y vuelta, para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros vemos en esta fotografía en la parte superior, vemos la isla de Flores, que es una isla bastante colorida y muy bonita que podemos visitar cuando llegamos al aeropuerto. De hecho, estamos ubicados solamente a 15 minutos. Pero si nos vamos hacia hacia la otra dirección, nos vamos ya directamente a lo que es el Parque Nacional de Petén, donde están las diferentes pirámides mayas y pues el Parque Nacional de Tikal. Si ustedes de pronto han escuchado hablar de Tikal, es una zona arqueológica bastante famosa que está dentro de la selva de Petén y que es la parte inferior de todo lo que sería Yucatán o de México. Solo que esta zona sí se quedó dentro de Guatemala. Otra de las ventajas y a diferencia de México es que las zonas arqueológicas de Guatemala fueron descubiertas después, lo cual hace que estén mejor conservadas y nosotros como turistas podamos subir a las pirámides. Por ejemplo, si nosotros vamos a Chichén Itzá cerca de Cancún, que está entre Cancún y Mérida, nosotros no tenemos, como turistas, no tenemos permitido subir a la pirámide, mientras que varias de las pirámides que tenemos en Tikal sí se permite subir para tomar estas fotografías. Ir temprano en la mañana es una de las mejores opciones o ya sea en el atardecer. Aquí vemos las pirámides de Tikal. Esta es la zona de Tikal. Uno de nuestros grupos.
Estos son los senderos que están dispuestos para los turistas para poder subir a las cimas de las pirámides. Como ustedes ven, si ustedes comparan lo que nosotros hemos visto de México con Guatemala, son varias pirámides en una misma zona. Esta es la pirámide más famosa del Parque Nacional de Tikal. Aquí obviamente recomendamos que siempre esté incluido el guía. Y también tienen vuelos en helicóptero panorámicos alrededor del Parque Nacional, que son con costo adicional, no están incluidos en ninguno de los programas, lo pueden pedir como un adicional. Nuevamente los senderos para subir a las pirámides. Aquí vemos las diferentes figuras mayas. Los aviones que vuelan entre Ciudad de Guatemala, de hecho esta es una fotografía tomada en el aeropuerto La Aurora, el aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala, para irnos hacia Petén. El aeropuerto de Petén se llama Aeropuerto Mundo Maya, que es un nombre bastante típico y que nunca se olvida. Tenemos dentro de los hoteles en la selva, en la zona de Petén, Hotel Camino Real Tikal, que es de 4 estrellas, Villa Maya, que es de 5 estrellas, y Las Lagunas, que también es un hotel de 5 estrellas. Ese sería el final de la presentación. No sé si tengan alguna inquietud. Gracias, Alejandro. Si alguien tiene alguna duda, por favor, puede levantar la manito para que desactiven su micrófono para hacerlo de manera ordenada. Ujú. Hay programas desde 5 noches que se llama Guatemala Express, que incluye Antigua Guatemala y el Altiplano. Es uno de los que más gustan, sobre todo porque no estamos tan lejos. Avianca tiene vuelos directos desde Bogotá. Esperamos que a partir de septiembre, pues el Aeropuerto Internacional La Aurora ya esté abierto recibiendo vuelos internacionales. También hay programas que incluyen no solamente el altiplano, sino también el Caribe guatemalteco o que incluyen la zona de la selva en Petén de 7, 8 y 9 noches, o programas combinados de entre 9 y 12 noches con otros países como México, Honduras, Roatán, que es una de las zonas que más gustan de Honduras, que son unas islas ubicadas en el Caribe que son muy bonitas. Eh, Hola. Alejandro, no se te escucha. Alejandro.